sindicato, en realidad lo que había era un lugar y nada más. No había afiliado, no había nada. Y así que nos pusimos a reconstruir el sindicato y se dio, digamos, uno de los primeros objetivos que nos propusimos fue volver a la CGT. Así que mientras que empezamos a reconstruir nuestra organización, volvimos a la CGT y volvimos en el Congreso del 21 de agosto del 2016, cuando se eligió el triunvirato. Ese día nosotros volvimos a la CGT. Y ese día escuchamos, si no me equivoco, al compañero Héctor Daer, cuando hizo uso de la palabra, dijo con qué sectores políticos, instituciones, se iba a reunir. Y agregó que también se iban a reunir con los movimientos sociales. Era la primera vez que escuchaba que en la CGT, digamos, se planteaba establecer un vínculo con los movimientos sociales. Así que eso realmente me produjo una alegría enorme. Y me acuerdo que el 21 de agosto del 2016 fue el Congreso, y el 7 de agosto fue la primera marcha que hizo la CETEP de Liniers a Plaza de Mayo. Así que como sindicato tuve el privilegio de participar en la reunión donde el Consejo Directivo de la CGT recibió a lo que era la CETEP en aquel momento. Y estuvimos presentes en esa reunión histórica, y en esa reunión el Consejo Directivo reconoció a las trabajadoras y trabajadores de la economía popular como parte de la clase trabajadora. Fue un hecho, no me acuerdo qué día exacto, pero fue un hecho histórico. Y ahí los compañeros de la CETEP le pidieron al Consejo Directivo si podían realizar un encuentro de los movimientos populares en el Salón Felipe Vallese. Propuesta que fue aceptada, y se realizó la reunión de los movimientos populares en el Salón Felipe de Vallese, y vino Monseñor Sorondo de Roma, del Vaticano. Otro hecho que realmente fue histórico, porque era la primera vez que los movimientos populares realizaban una actividad en el histórico Salón Felipe Vallese. Y después esa unidad, digamos, se empezó a construir, se reflejó en la calle. Y hay un hecho que también quiero remarcarlo, porque tiene que ver con el momento que está viviendo la CGT. Con el próximo Congreso, donde se va a elegir la nueva conducción de la CGT, el 11 de noviembre, ya faltan pocos días. Y que hubo un recorrido en actividades, en hechos en conjunto, y además en la calle. Y recién hizo mención el Gringo Castro a esa movilización histórica que fue la del 18 de noviembre, donde la CGT por primera vez convocó a una movilización en respaldo a los movimientos populares del Congreso, donde se aprobó la ley de emergencia social y se implementó el salario social complementario. En ese acto, en las puertas del Congreso, hablaron el triunvirato de la CGT y el triunvirato, digamos, de los movimientos populares, que se lo conoció como el triunvirato de San Cayetano. Y ese fue un hecho, realmente, otro hecho histórico. Son hechos históricos, ¿por qué? Porque hoy, digamos, nosotros estamos viviendo, la humanidad está viviendo momentos muy difíciles, todos somos conscientes.
Porque hay un sistema, que es el sistema neoliberal, que divide y fragmenta todo. Dividió a la clase trabajadora. El avance tecnológico generó, ¿no?, una situación donde millones de seres humanos son descartados, como dice el Papa Francisco. Y dividió a la clase trabajadora. En trabajadoras y trabajadores que tienen derecho, que tienen representación sindical, que tienen obra social, aporte jubilatorio, convenio colectivo. Ese es un sector. El otro sector, trabajadores con patrón, trabajadoras y trabajadores con patrón, pero que no tienen derecho, los informales. Y el otro sector, que son las trabajadoras y trabajadores de la economía popular. Las trabajadoras y trabajadores que se inventaron el trabajo y que hoy la UTED los representa. Esa división, digamos, es consecuencia de las políticas neoliberales. Pero no solamente dividió a la clase trabajadora y descartó a millones de seres humanos, sino que dividió todo, dividió el barrio, dividió todo. Entonces, ante esa situación, ante las consecuencias del neoliberalismo, la única, digamos, salida que tenemos es lo que plantea el Papa Francisco, construir otro camino. Y para eso es necesario reconstruir la unidad. El neoliberalismo divide, fragmenta. Nosotros, como nos dice el Papa, tenemos que construir la mesa donde estén sentados todos los sectores que son descartados por el sistema neoliberal. Pero para poder llevar adelante este objetivo es necesario tener herramientas. Nosotros venimos de una experiencia que es el peronismo. Venimos de una experiencia que nos planteaba crear organizaciones libres del pueblo. Y las organizaciones libres del pueblo eran las organizaciones que el pueblo iba construyendo. Y nuestro barrio eran barrios donde se desarrollaban esas organizaciones libres del pueblo. La sociedad de fomento, el club, la cooperadora de la escuela, de la salita, la organización comunitaria, la comunidad organizada. Eso se expresaba en el barrio. Ahí estaba la organización. Siempre cuento, simplemente para dar un ejemplo de esa Argentina que construyó el peronismo, es mi experiencia. Yo viví hasta los 10 años en una villa de San Martín. No sé si hay alguien de San Martín. Una villa que se llama Corea. Sigue existiendo todavía esa villa. Y lo que vivíamos en la villa, teníamos amigos fuera de la villa. Íbamos a una escuela donde iban las niñas y los niños que vivían dentro de la villa y fuera de la villa. Íbamos a la misma escuela. Íbamos a la misma iglesia. Íbamos al mismo club. No había comedor. No había merendero. Había pobreza. Sí, pobreza sí. Pero íbamos a la misma escuela. Y había trabajo. Eso era lo que había construido el peronismo. Hoy tenemos una realidad totalmente distinta a los barrios. La fragmentación. Está todo fragmentado. Entonces, ante esa situación, nosotros tenemos que construir otro camino. Y hablaba recién del camino compartido desde la CGT y los movimientos populares. Decía que nosotros volvimos a la CGT en el 2016, en el congreso donde se eligió el triunvirato. Y decidimos hacer un aporte. Nosotros, desde la UOLRA, desde que asumimos,
empezamos a recorrer la Argentina para conocer en profundidad la característica de la actividad granjera. Este era un sindicato como todos los sindicatos, personería gremial, zona de actuación nacional, representaba a los trabajadores de la fábrica. Y cuando empezamos a recorrer Argentina nos encontramos que la mayoría de los trabajadores de la fábrica eran de la comunidad boliviana, trabajadores inmigrantes. Nos encontramos con trabajadores indocumentados. Nos encontramos con que había otro sector dentro de la actividad ladrillera, que eran los emprendimientos familiares, trabajadoras y trabajadores de la economía popular, que no tenían patrón, sin derechos, nunca habían tenido ningún vínculo con el sindicato. Entonces decidimos adaptar nuestra organización a la realidad de la actividad ladrillera. Nosotros teníamos dos caminos: representar a los trabajadores de la fábrica ladrillera o transitar la nueva realidad de la clase trabajadora. Trabajadores con patrón y con derechos, trabajadores con patrón y sin derechos, y trabajadoras y trabajadores de la economía popular. Esa es la realidad de la actividad ladrillera. Y dentro de los emprendimientos familiares, las mujeres ladrilleras. Porque dentro de la fábrica está prohibido que trabajen, no trabajan las mujeres. Pero en los emprendimientos familiares sí trabajan. Porque son emprendimientos familiares. Entonces, en esas recorridas, en esas visitas, nos fuimos encontrando con la familia ladrillera. Entonces, ¿qué decidimos? Vamos a reconstruir nuestra organización o refundar nuestra organización de donde viven y trabajan la familia ladrillera. Y a partir de esta definición, empezamos a recorrer. Primero ver, escuchar y plantearle a la familia ladrillera que había un sindicato y que el sindicato era la única herramienta que tienen los trabajadores y las trabajadoras para cambiar su vida. Y partíamos de una experiencia concreta. Durante los años de Néstor y Cristina, los ladrillos se vendían calientes. Así te dicen los compañeros. Se vendían calientes. ¿Por qué? Porque hubo una política de Estado. Hubo una política de Estado. La obra pública, la construcción de vivienda, pero además las trabajadoras y trabajadores podían construir su casa. Y el sector privado invertía en el negocio, digamos, de vivienda. Entonces los ladrillos se vendían calientes. Nunca produjeron tanto. Nunca trabajaron tanto. Pero no les llegaron los derechos. La vieron pasar. Todos los sectores de la cadena, de la construcción, todos dieron un salto en derechos. El único sector de la cadena que no recibió los beneficios de esos 12 años fueron las trabajadoras y trabajadores de la actividad ladrillera, de la industria ladrillera. ¿Y por qué? Porque había algún decreto, alguien había decidido, no, a la familia ladrillera no les toca, no, porque no había organización. Entonces queda demostrado ahí que puede haber un gobierno nacional y popular que tome medidas a favor de los sectores humildes, a favor de las trabajadoras y de los trabajadores, de la producción, del trabajo, pero si no hay organización de las trabajadoras y trabajadores, esos derechos no les llega, pasa de largo. Entonces, la única manera de que uno puede ser parte, digamos, de un momento, digamos, puede ser parte de un proyecto nacional y popular, es cuando uno tiene organización. Entonces, por eso, la prioridad, el primer objetivo nuestro fue reconstruir nuestra organización.
asumiendo el desafío, eligiendo el camino más difícil. Porque si nos quedábamos con la fábrica, teníamos tantas fábricas, 100 fábricas, listo, un delegado por fábrica, armamos la estructura, vamos a tener problemas como tienen todos los sindicatos, siempre tenemos problemas, siempre tenemos, a veces los resolvemos bien, otras veces encontramos hay mejores condiciones para resolver los problemas, otras veces es más difícil, sabemos. Siempre existe, digamos, esa puja que es una cuestión lógica entre el capital, el trabajo. Pero nosotros, nosotras y nosotros desde la huelga elegimos el camino más difícil, que fue adaptar nuestra estructura organizativa a la realidad de la actividad ladrillera. Entonces, en la primera asamblea que hicimos en el 2016, la primera asamblea, modificamos el estatuto y ampliamos nuestra representación. Y quedó fuera el ladrillo, o sea, el ladrillo cerámico que pertenece al sindicato de ceramistas. Después todo tipo de ladrillos que se hace en Argentina es nuestro, es de la huelga. Y también incorporamos la representación a las trabajadoras y trabajadores de la economía popular. Y creamos la primera Secretaría de Economía Popular en un sindicato. El secretario de Economía Popular, el compañero Federico Fente, de la provincia de Entre Ríos. Y a partir que creamos la Secretaría de Economía Popular y representamos a las trabajadoras y trabajadores de la economía popular, incorporamos a las mujeres, a las trabajadoras ladrilleras. Y acá solamente quiero contarles que cuando nosotros empezamos a llegar a los hornos, cambia el nombre de acuerdo a las provincias, pero cuando llegábamos nos miraban como sapo de otro pozo. Inclusive me acuerdo que en Formosa, en Pirané, que la actividad es muy importante, cuando llegamos hablaban en guaraní y el compañero que es el delegado de la huelga de Santa Fe, Ramón Romero, que entiende guaraní, me dice, digo, ¿qué dice? No, ¿y estos chorros a qué vienen? Dice. Bueno, pensábamos que íbamos a afanar, digamos, o sea que nos mirábamos como sapos de otro pozo, y cuando decíamos, somos un sindicato, decíamos, ¿un sindicato va a venir a Pirané de Buenos Aires? Estos vienen a llevar, algo vienen a sacarnos. Bueno, y me acuerdo cuando le preguntábamos a las compañeras, no sé si está la compañera Ana Lemos, que es la secretaria de Interior de la huelga, con la compañera, digamos, ha recorrido todo el país. Y le preguntamos a las compañeras, compañera, ¿usted trabaja? No, no, colaboro. No, pero usted trabaja, no, no, colaboro. Y bueno, hoy las compañeras en la huelga se asumen como trabajadoras. Trabajan, no colaboran más. Y esa consigna, yo trabajo, no colaboro, es una consigna que se utilizó a nivel internacional. Entonces, en esa asamblea se aprueba, se modifica el estatuto, se crea la Secretaría de Economía Popular y la Secretaría de Igualdad y Género. Y en la primera elección, que fue en el 2000, si no me equivoco, 2015 y 2019, en la elección de la comisión directiva, ahí se incorporaron las compañeras Noemí, Romina de los Santos, que la veo acá, secretaria de Finanzas, María Van Looy, secretaria de Prensa, Ana Lemos, secretaria de Interior, y Soledad Casal, compañera de Entre Ríos, de una cooperativa ladrillera, como secretaria de Igualdad y Género, y además compañera como vocales. Es decir, adecuamos la estructura organizativa a la nueva realidad, a la realidad de la actividad ladrillera. Y paralelamente, como le decía,
nuestro ingreso a la CGT. Y que también quiero rescatar, ¿no?, digamos, el aporte de la CGT. Jamás nos preguntaron nada ni cuántos afiliados tienen, nos abrieron la puerta. Y organizamos una firma de convenio con el gobierno de San Juan en el Salón Felipe Vallés. Y ese día se llenó de trabajadoras y trabajadores migrantes, porque la mayoría de los ladrilleros en la provincia de Buenos Aires son de la comunidad boliviana. Y ese día el Consejo Directivo, junto con el gobernador Sergio Uñac, firmamos el convenio. Y dijimos, pues nosotros, en realidad, nosotros no tenemos espíritu de vanguardia, no es que nos gusta ser vanguardistas, simplemente es nuestra realidad. Y dijimos, vamos a hacer un aporte, porque nosotros tenemos que unir. O sea, la huelga, digamos, tiene que ser una herramienta que haga un aporte. Necesitamos construir puentes, como nos dijo, como nos convocó el Papa Francisco cuando visitó Chile, dijo que teníamos que construir puentes. Dijo, bueno, nosotros tenemos una vinculación con la UTEP histórica y somos parte del movimiento obrero organizado. Somos un sindicato con personalidad gremial, con convenio colectivo, con paritaria. Somos parte de la CGT, pero somos un sindicato. Entonces, hacer un aporte para ir reconstruyendo la unidad que necesitamos. Y así fuimos haciendo un aporte a nivel de superestructura, podríamos decir, desde el Consejo Directivo, organizando actividades en la CGT, invitando a los compañeros y a la compañera Noé Ría a actividades de la gorra, pero también participando en las CGT regionales. Y hubo una CGT regional que dio un paso, que fue la CGT regional de Córdoba, que fue la primera CGT que creó la Secretaría de Economía Popular. La Secretaría Regional Córdoba, la histórica, creó la Secretaría de Economía Popular, que la ocupa el compañero Leandro Vallejo. Y acá también quiero reconocer el trabajo que hizo en ese entonces el Barba Gutiérrez, que realmente ayudó a que esto se pueda concretar. Y 17 secretarios regionales crearon la Secretaría de Economía Popular. Y ahí fuimos construyendo ese puente entre la UTEP y el movimiento obrero. ¿Por qué? Porque sabemos que venimos de lugares distintos, por caminos, parte del mismo camino, pero por caminos separados. Y que había mucho prejuicio. Todavía hay. De los dos sectores, el movimiento obrero organizado y el movimiento popular. Y sabíamos de que es posible la unidad si se generan las condiciones para la unidad. Si no se generan las condiciones para la unidad, no hay unidad. Entonces, asumimos esa tarea como un aporte desde la huelga, de ayudar, de acompañar este proceso de unidad, no de coincidir en una movilización, porque muchas veces, digamos, hubo movilizaciones que se coincidió, sino ir, digamos, generando las condiciones dentro de las estructuras del movimiento obrero organizado. Ir rompiéndote, digamos, tratando, digamos, de eliminar los prejuicios, las diferencias, y que se entienda que somos todas trabajadoras y trabajadores. Que ha cambiado la forma del trabajo. Pero el peronismo, Perón estuvo adelantado cuando dijo que hay una sola clase de hombres, los que trabajan. Los que trabajan, no dijo en qué. Los que trabajan. La Biblia dice, vivirás del sudor de tu frente. El trabajo dignifica. Evita decía, donde hay un trabajador está la patria. Está claro. Están claros los hijos.
Entonces, pero es un proceso donde se vinieron generando las condiciones para este hecho que va a suceder el 11 de noviembre. Que creo que es un hecho que va a permitir dar un salto a este proceso de unidad y de fortalecer una herramienta que necesitamos. Porque la única herramienta que tenemos los trabajadores y las trabajadoras para discutir en un proyecto de país es la CGT. No es para defendernos. La CGT no nació para defenderse. Porque si nosotros aceptamos que solamente sirve para defender, para cuidar lo que tenemos, vamos a ser derrotados. El general Perón, además de los derechos que le dio al pueblo trabajador, además de transformar a la Argentina, le dio poder político. Le dio poder político, y eso es lo que perdimos, y eso es lo que tenemos que recuperar. La participación política. La CGT tiene que ser parte de la discusión de una nueva Argentina. No solamente como defendemos lo que nos va quedando, y cada vez menos. Entonces esta unidad que se viene construyendo tiene que ser el eje para discutir una nueva Argentina, pero discutir una nueva Argentina, como lo expresó el documento de la histórica movilización del 18 de octubre. Producción, industria, desarrollo industrial, trabajo, solidaridad, e incorporando la economía popular. Un proyecto de país tiene que incorporar a la economía popular, tiene que incorporar a la economía regional, por supuesto el desarrollo científico, tecnológico, y tiene que ser un proyecto de país, como plantea el Papa Francisco, de la periferia al centro. Hay dos proyectos de país. Lo que está en discusión son dos proyectos de país, no es reforma laboral. Acá lo que estamos discutiendo son dos proyectos de país. Y para poder construir una Argentina con justicia social, tenemos que transformar a Argentina. Y para transformar a Argentina, necesitamos reconstituir el movimiento nacional. Y para eso, el movimiento de las trabajadoras y los trabajadores, a través de la CGT, tiene que ser el eje. Por eso, en este 11 de noviembre, que no solamente expresa la unidad de todos los sectores del movimiento obrero, sino también otra decisión que es histórica, la incorporación de las compañeras al Consejo Directivo. Ese es un hecho estratégico. Y el Consejo Directivo tomó esa decisión de incorporar a las compañeras al Consejo Directivo. Y hoy todos los sindicatos que integren el Consejo Directivo antes llevaban un representante, ahora dos, una trabajadora y un trabajador. Se está iniciando un nuevo tiempo, y la incorporación de la UTE. Lo dijo el gringo. Nosotros queremos estar dentro, no importa en qué lugar, pero queremos estar dentro porque somos parte. Entonces, el 11 de noviembre va a ser un hecho muy importante en este proceso de recuperación, de protagonismo, de unidad del movimiento obrero organizado. Pero no para defenderlo, sino para ser parte de los desafíos que vive la Argentina. Tenemos los valores los tenemos. La solidaridad, eso forma parte de nuestro pueblo. Somos solidarios.
Tenemos que fortalecer la unidad porque el enemigo siempre busca dividirnos. El enemigo permanentemente busca dividirnos, busca fragmentarnos. Cada vez que nos dividimos, perdemos. Cada vez que nos dividimos, perdemos. Por eso, la unidad es un objetivo estratégico. Así que son tiempos difíciles. Tenemos también, a pocos días, el 11 se elige el nuevo Consejo Directivo y el 14 son las elecciones. Y uno habla con las compañeras, con los compañeros, escucha. Algunos se resignan, como si el peronismo, la lucha de los trabajadores, se diera solamente en una elección. El peronismo nació a partir de un hecho, el 17 de octubre. No nació en un laboratorio. No nació entre cuatro paredes donde algunos se pusieron ahí y dijeron, che, tenemos que armar algo que represente a todos estos sectores que no tienen representación política. No, al peronismo lo parieron las trabajadoras y los trabajadores del 17 de octubre. Fueron los 9 años más felices que vivió nuestro pueblo. Pero después vinieron 18 años de exilio, de persecución, de cárceles. ¿Y qué hicieron aquellos compañeros y aquellas compañeras que hicieron la resistencia? Se organizaron y pelearon. El general Perón, la secretaria argentina, planteó una frase que decía, solo el pueblo salvará al pueblo, decía, ¿no? El pueblo organizado. Entonces es cierto que hemos sufrido todo tipo de persecuciones, de desaparecidos, de cárceles, de exilio, hemos perdido elecciones. Pero de algo que nosotros jamás tenemos que perder es nuestra mística, nuestras convicciones. Es el ADN del peronismo. Entonces podemos perder elecciones. Esa derrota no puede servir para bajar los brazos, para decir, bueno, no podemos. Para resignarnos o podemos aprender. Podemos aprender. Y parado en la historia del peronismo, en la historia del movimiento obrero, en la historia de la militancia, es que enfrentamos los tiempos que vienen. Enfrentamos los tiempos que vienen. Sabemos que tenemos que reflexionar sobre, digamos, lo que hoy, digamos, cómo se comporta, digamos, la representación política. Ahí nosotros debemos reflexionar sobre ese comportamiento. Que hay una desvinculación muchas veces, no todo, pero hay desvinculación entre el comportamiento del sector político y lo que vive nuestro pueblo. A veces cosas que digamos, no se entienden, ¿no? O sea, como que van por dos caminos, ¿no? La representación política y la organización popular, la lucha de los trabajadores y de las trabajadoras, lo que reflejaba recién el gringo. Muchas veces, digamos, la representación política como que va por otro camino. Por eso tenemos que dar una discusión sobre el rol de la política. Pero para eso, para poder hacer un aporte, es necesario que las trabajadoras y trabajadores recuperen participación y protagonismo político. Nosotros venimos y crecimos y aprendimos lo que es el peronismo y la participación del movimiento obrero con el 33% en la lista. 33% el movimiento obrero, 33% las mujeres. Estamos hablando de década del 50. Increíble, ¿no? Evita fue una visionaria.
Y pasamos de esa representación a tener funcionarios, ministros dentro del gobierno. Ministro de Interior, Borlenghi. A no tener representación, no. A tener una escasa representación política. Y hay algunos que dicen, no, los dirigentes o los representantes de las trabajadoras y trabajadores tienen que dedicar a eso, a la lucha reivindicativa, a la paritaria, al convenio colectivo, a la discusión salarial. Nosotros nos dedicamos a la política. Así nos va. Entonces, son debates que tenemos que dar, pero como aporte. Como aporte. Durante la pandemia hubo todo unas respuestas colectivas de nuestro pueblo para enfrentar las consecuencias de la pandemia, desde cada barrio, de las trabajadoras y trabajadores, las trabajadoras y trabajadores esenciales, estuvieron en la trinchera enfrentando la pandemia. Ahora, toda esa representación, toda esa respuesta colectiva no tuvo presencia, no figuró en el armado de la lista, ni a nivel concejal, diputados provinciales, nada. O sea, fíjense lo contradictorio. Para enfrentar a la pandemia, las trabajadoras y trabajadores son lo fundamental, esenciales. Ahora, cuando llega el momento de armar la lista, no figura. Algo hay que empezar a cambiar. Y creo que estas cuestiones, además de la unidad que tenemos que construir y profundizar, además de los debates de Argentina que queremos, la Argentina que queremos, con una mirada regional, también tenemos que discutir que tenemos que volver a recuperar lo que hemos perdido en nuestra participación política. Así que son tiempos difíciles, tiempos complejos, pero estoy convencido de que nuestro pueblo, que las trabajadoras y trabajadores, pese a todos los obstáculos, siguen generando respuestas, siguen construyendo herramientas, siguen construyendo canales para reconstruir esa unidad. Y este ciclo de formación sindical es una herramienta. Justamente para eso, para que podamos compartir, para que podamos reflexionar, para que nos escuchemos, porque también es otra cuestión escucharse. Porque como el neoliberalismo, digamos, también te impone el ritmo, y todo es rápido, todo para... no hay tiempo, hay que correr, no sabemos para qué. Es como la información, nunca tuvimos tanta información, sabemos lo que pasa en un pueblito de África, pero nunca estuvimos tan desinformados. Entonces, estos encuentros sirven para escucharnos. Y escuchar es algo muy importante, tiene un valor muy importante. Yo simplemente, para terminar, contarle lo que nos pasó el viernes en Pergamino. En Pergamino hay actividad grillera y nunca habíamos llegado. Hasta que siempre aparece un compañero y ya me dice, acá hay trabajadores y trabajadores grilleros, ¿por qué no vienen? Bueno, empezó a pasar, digamos, la pandemia, así que fuimos a Pergamino, fuimos con la compañera Ana Lemo. Y estuvimos ahí con las compañeras y compañeros de la CGT, nos recibió la delegada del Ministerio de Trabajo de Provincia, estuvimos con el dueño de un horno, patrón, y después fuimos a visitar a una familia ladrillera. Esta familia, este compañero, digamos, vive en un lugar que son 11 hectáreas. Se lo dio, esa hectárea, ese terreno se lo dio
el último gobernador, el último intendente peronista de Pergamino, para que trabaje. Y ahí viven toda la familia de él. Si toda la familia la de la economía popular. Son más de 30 que viven humildemente. Y cuando empezamos a charlar, agarró al compañero, empezó a hablar él. Y la verdad que lo hacía con un tono muy duro. Y una de las primeras cosas que nos dice es: yo no quiero que me traigan comida. Yo quiero elegir lo que voy a comer. Y yo, para elegir lo que voy a comer, tengo que tener trabajo. El ladrillo tiene que valer lo que realmente vale. Y yo no quiero que mis nietos se anden fumando. Yo quiero que mis hijos trabajen. Pero para eso yo tengo que tener la posibilidad, dice, de tener una máquina, un sampling. Tengo que tener posibilidad de tener un camión. Hoy yo tengo que regalar el ladrillo. Porque si no lo regalo, no como. Y no puedo seguir pero lo decía de una forma, yo digo, esto termina mal, nos echa. En cualquier momento, tómenselas de acá, ¿a qué vienen? Porque parecía que lo hacían. Entonces después que el compañero habló, y para cómo hablaba muy bien, con mucha firmeza, con mucha claridad, contándose su situación que se veía, nosotros le planteamos, bueno, nosotros lo que venimos es a plantearte un camino. Ya sabés, ya conocés este camino. Lo viví vos, lo vive tu familia, lo vivió tu padre porque viene de familia gallega. Nosotros venimos a plantear otro camino. Es el camino de la unidad. Es el camino de la organización. Ustedes son emprendimientos familiares. Nosotros lo que proponemos es una cooperativa. Y que hay un sindicato que está al servicio de ustedes. El sindicato es de ustedes, no es mío. El sindicato es de la familia ladrilleras. Terminamos a los abrazos con el compañero. Ese es el ejemplo de que nuestro pueblo quiere cambiar esta situación de injusticia que vive. Lo que tenemos que hacer es reconstruir ese vínculo. Tenemos que ir, tenemos que escuchar. Por eso, volviendo a ese ejemplo que di sobre el gringo, cuando dije el gringo es un predicador, necesitamos predicadoras y predicadores. Es posible cambiar esta situación de injusticia que vivimos. Y creo que desde la CGT vamos a tener la oportunidad de empezar a transitar un camino que genere las condiciones para reconstruir la unidad del movimiento nacional y para transformar la Argentina. Así que muchas gracias por la invitación. La verdad que siempre es una alegría poder compartir nuestra experiencia y nuestras ideas.